Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que sería la continuación del video sobre diarrea y esta vez toca hablar sobre lo que son parásitos intestinales. La diarrea en niños, sobre todo en los menores de 5 años, es en su mayoría causada por virus. Sin embargo, los parásitos son importantes en zonas donde las condiciones son en cierto tipo de precariedad porque existe, por ejemplo, fecalismo al aire libre, o sea que no haya un buen control de lo que son los baños, drenajes, que no se laven bien las manos, que las verduras sean regadas con agua de otras denominaciones como aguas negras, por ejemplo, y tener cuidado en ese sentido, ¿no? Entonces, hoy vamos a explicar los parásitos más comunes, las manifestaciones que estos tienen y el tratamiento que pueden llegar a recibir, así como unas pequeñas medidas de prevención para evitar que estos parásitos lleguen a ser causales de problemas. Bueno, primero vamos a definir qué son las parasitosis y qué es lo que lo causa. Las parasitosis son básicamente problemas de salud generados por parásitos, que los parásitos van a dividirse en dos grandes grupos, los protosos y los helmintos. Los protosos son pequeños organismos que son como este, por ejemplo, que está acá, que es una yardia, ¿no? Por ejemplo. Y los helmintos es lo que conocemos como gusanos, ¿ok? O sea, los gusanos, las lombrices, que se le dice, ¿no?, de manera muy coloquial, pues estos son lo que son los helmintos. Es una patología mundial, o sea, tenemos en todo el mundo parásitos y sobre todo tener cuidado con la zona de desarrollo. ¿Cuál es la zona de desarrollo? Por ejemplo, África, parte de Asia, regiones de América Latina, en México, pues los países, los estados más tropicales o que tienen algunos factores socioeconómicos complicados, ¿no? Tiene una gran variabilidad, o sea, no solo existe un protozo y un helminto, sino que existen muchísimos. Y además de que algunos pueden ser beneficiosos en la microbiota, otros pueden llegar a causar complicaciones como diarrea o incluso, vamos a decirlo coloquial, ¿no?, taponamientos que van a generar obstrucción en el intestino, porque son una masa completa de helmintos, por ejemplo. ¿Cuáles serían los factores de riesgo principales? O sea, una condición que predispone a que se desarrolle de manera más rápida lo que son los parásitos sería la edad. Niños pequeños son más susceptibles a que los parásitos causen estragos. Lactancia, o sea, falta de esta, porque la lactancia, la leche materna, tiene un componente bien interesante que ayuda a madurar al intestino de los niños, ¿ok? Y al madurar el intestino tiene más facilidad para que todo el sistema inmunológico actúe de forma concreta y además cuando exista algún tipo de invasión pueda defenderse, ¿no? Sin embargo, si no existe una lactancia, pues bueno, esta no va a ser, no va a ser posible. Otro factor de riesgo son las zonas geográficas. ¿Por qué? Porque las regiones en donde haya fecalismo al aire libre, por ejemplo, que es este lugar en donde no se controla lo que es el drenaje, donde las verduras sean regadas con aguas negras, no haya una buena no se hiervan, por ejemplo, no hay una buena cocción de las verduras, no se laven, las frutas, o sea, todo ese tipo de cuestiones, hay demasiadas mascotas, por ejemplo, o sea, todo ese tipo de cuestiones van a terminar afectando a que se propicie más un desarrollo del parásito. También los hábitos de cuidado, lavado, lo que les mencionaba, ¿no? O sea, cada cuánto se están bañando, cada cuánto se lavan las manos, cada cuánto se hay un cambio de ropa, las frutas, las verduras, los vasos, o sea, los trastes en general, cuando o cuando bañan a los animales, qué tanto es el contacto con los mismos, vacunas, o sea, todo ese tipo de cuidados hay que tenerlo presente. Las excretas, básicamente son las heces y nos vamos a dar cuenta que las heces son muy importantes en ese tipo de patologías porque las principales causas de, de parasitosis es porque están en el suelo, no las heces, y por lo tanto se entran a lo que es la cavidad oral y pues por ahí empieza el contagio, que ahorita vamos a verlo de mejor manera. Y sobre todo factores económicos, ¿no? Que básicamente todo esto
puede resumirse a factores socioeconómicos, o sea, zonas donde haya más hacinamiento, o sea, más gente junta en un mismo lugar, analfabetismo, pobreza, etcétera, van a condicionar que existan más probabilidad de que haya una parasitosis. Y las manifestaciones, como les digo, van a depender en muchas ocasiones, o sea, el qué tantos síntomas presente un niño, qué tantos síntomas no presente, van a depender de la microbiota, o sea, de qué tantas bacterias buenas tiene en su pancita, no en su estómago, en el intestino, siendo más exactos, y cómo es que todas estas van a ayudar a defender al organismo pues de que exista una complicación y sobre todo de la virulencia y la respuesta inmune. O sea, el parásito tiene ciertos componentes que van a permitir que se adhiera más o no al intestino. Además de que se adhiere más al intestino, tiene otros factores que ayudan a perforar el intestino para que siga obteniendo nutrientes, y además de todo eso genera una respuesta inflamatoria crónica, ¿no? Entonces hay que tener presente siempre que las manifestaciones no van a ser iguales en todos los pacientes, pero que cuando estas se llegan a dar pueden tener un patrón similar, ¿ok? Esta es una tabla sobre los parásitos más comunes, se dan cuenta son muchos. Y me gustaría que vean cómo son protosos y helmintos. Los protosos de los que vamos a hablar hoy son, por ejemplo, Giardia lamblia, y su transmisión se encuentra es oral fecal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una persona hace del baño en tierra, por ejemplo, esta tierra absorbe o permite que los huevecillos, vamos a decirlo así, más adelante vamos a hablar sobre un quiste, una forma infectante, una forma no infectante, pero vamos a decir que los huevecillos se quedan dentro de la tierra y la tierra es absorbida o comida. Por ejemplo, hay niños que comen, que por la curiosidad llegan a comer tierra y por lo tanto empieza a generar esta afección, ¿ok? Y se dan cuenta, la mayoría son oral fecal, otros es a través de la piel, y otros tienen un mecanismo compartido, ¿no? Y en cuanto a los helmintos, pues bueno, serían todos los gusanos, que son estos. En cuanto a la epidemiología de la afección, los estados en México que tienen más casos de parasitosis van a ser Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Esta tríada siempre se va a mantener. También Tabasco, Veracruz, el Estado de México y en algunos casos Puebla. Ya después tenemos a otro tipo de parasitosis que están regadas más o menos en otro lugar, pero de forma general serían estos según los datos últimos, ¿no?, del 2022. Y alrededor del mundo, si se dan cuenta, las regiones que tienen más parasitosis sería todo lo que es África, Asia, parte de Australia, Latinoamérica y México, ¿no? Y también Centroamérica. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues básicamente ocurre por los factores socioeconómicos. Al ser países en vías de desarrollo, tienen más probabilidad de que haya regiones que tengan complicaciones de este estilo. Ahora sí, vamos a empezar como tal con las parasitosis. Y la primera que vamos a mencionar es la amibiasis, ¿ok? Es de las más comunes de todo el mundo y de las que más complicaciones llegan a tener. Esta es causada por un patógeno denominado Entamoeba histolítica. Y en su manera, puede ser asintomática, pero en su forma inicial llega a provocar una patología diarreica aguda. ¿Qué quiere decir esto? Provoca diarrea de forma rápida y que es de inicio súbito, ¿no? O sea, de inicio pronto. En cuanto a sus principales complicaciones, o sea, porque la amibiasis es o amebiasis, como le quieran mencionar, es una patología que puede llegar a tener distintos procesos o distintas partes, ¿no? La más común, en el 90% casi de las ocasiones, es la amibiasis intestinal aguda, o sea, una patología que no es crónica, que no pone como tal en peligro la vida y que pues es la manifestación más común, ¿no? Con diarrea, con dolor, con malestar, etcétera. Después pueden llegar a causarse abscesos, o sea, acumulaciones ya inflamatorias en el hígado, por ejemplo, úlceras, o sea, que ya perforen el intestino, o incluso que causen una patología crónica, ¿ok? Que vamos a verlo después. El ciclo, este va a ser un ciclo que se va a estar repitiendo
mucho, ¿ok? Este es un ciclo que va a estar repitiendo mucho en todos los esquemas que vamos a estar mencionando, y pues por eso es que les puse una imagen muy similar en todos. Ahorita la van a estar observando. Lo primero es que los quistes y los trofozoitos van a estar en heces. Quiste va a ser una forma resistente. ¿Por qué es una forma resistente? Porque está encapsulada, ¿no? Está en un quiste, en una bolsita, en una cápsula. Y ahí puede reproducirse. Los trofozoitos a veces no sobreviven. Entonces tenemos fase 1, en que los quistes y trofozoitos están en heces, ¿ok? Los quistes maduran afuera del organismo y tenemos heces, ¿ok? O sea, una persona que hace o sea, que hace sus heces en lo que es la tierra, por ejemplo, va a mantenerse, ¿no? Maduran y empiezan a absorberse por la tierra. Ahora, un niño que en su afán de explorar come tierra, que se llama geofagia, va a tener estos quistes dentro de sí. Entonces estos quistes maduros ya se ingieren, y una vez que se han ingerido dentro del organismo, en el tracto gastrointestinal, va a ocurrir o sea que el quiste se va a permitir que lo que estaba encapsulado, que va a empezar a salir, que es el trofozoito ya en su forma activa. Estos van a empezar a multiplicarse y otra vez van a empezar a dejar más quistes. Los quistes van a volver a salir por las heces y así va a ser un ciclo constante. O sea, en resumen, quistes que van a estar en la tierra son absorbidos por vía oral y dentro del tracto gastrointestinal maduran para volver a salir en forma de quistes y volver a ser infectantes, ¿ok? Y de hecho esta es la causa de que sean zonas endémicas, por ejemplo, ¿no? O sea, de que sean zonas específicas en donde haya complicaciones por estos quistes, ¿no? Y por estos trofozoitos que están empezando a observarse. Cuando hay una invasión intestinal, una enfermedad intestinal, pues se va a manifestar de síntomas intestinales, pero pueden haber también síntomas extraintestinales, enfermedades extraintestinales, como el absceso hepático, por ejemplo. Hay que tener cuidado porque son complicaciones que van a llegar de esta enfermedad. ¿Cuál es la patogenia? Bueno, lo primero que sucede es que una vez que el quiste entra al organismo, la membrana que lo estaba recubriendo va a tener un cambio, y este cambio conformacional va a permitir que el sistema inmunológico pase de cierta manera desapercibida. Esto va a generar que la capacidad de virulencia, o sea, la capacidad de infección, aumente, y por lo tanto va a o va a poderse multiplicar, mejor dicho, de una forma más cómoda, y además genera una unión. Estos parásitos tienen una boca, por así decirlo, que esta boca tiene la capacidad de entrar a lo que es el intestino y pegarse. Entonces, a la hora que se pega, pues empieza a generar más acumulación de nutrientes y jala nutrientes. Por lo tanto, es que los niños que tienen algún tipo de parasitosis, esto se repite en varias parasitosis, ¿no? Los niños que tienen un tipo de parasitosis se manifiestan con desnutrición en muchos casos. Esto genera una necrosis. ¿Qué quiere decir esto? Que el tejido empieza a morir. Y un exceso de calcio. El exceso de calcio va a permitir que el tejido muscular o el tejido que estaba dentro de todo esto que es músculo liso, al final de cuentas empiece a tener una hiperexcitación. Al tener una hiperexcitación va a tener un daño causado justamente porque no aguanta todo este estímulo y por lo tanto empieza a morir. Una vez que ya el factor empieza, o sea, que ya hay una necrosis, que ya el tejido es inflamatorio, empieza a llamar todavía a más células inflamatorias, y la acumulación necrótica e inflamatoria va a causar las complicaciones crónicas. Y no solo las complicaciones crónicas, también va a causar que haya una mala absorción, que haya fiebre, por ejemplo, por esta misma acumulación de células inflamatorias, que haya dolor, que haya sangrado y todas las manifestaciones clínicas que se observan gracias a la entamoeba histolítica. Y bueno, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas? Vamos a empezar con la amibiasis intestinal aguda y después vamos a ver las demás. La amibiasis intestinal aguda, que es la causante del 90% de todas las parasitosis, llega a ser asintomático, o sea, no presenta síntomas en el 90% de los casos. Sin embargo,
Cuando esta llega a presentarse, nos va a dar lo que se llama la colitis amebiana no disentérica en muchas ocasiones. ¿Y qué ocurre? Que hay cólicos, o sea, dolor en la zona del abdomen, diarrea sin sangre, o sea, diarrea no disentérica, y una disminución del peso, por lo que le está mencionando, ¿no? De que están constantemente jalando los nutrientes y por lo tanto el niño se mantiene desnutrido. Dependiendo de las zonas, va a existir más o menos complicaciones. Por ejemplo, si es un problema en la zona del colon, en la zona del recto, o la zona del colon sigmoides, por ejemplo, la porción terminal del colon, pues va a tener ciertas manifestaciones a ese nivel. Sin embargo, si es en las porciones superiores, pues el dolor va a ser, por ejemplo, en lo que es el colon transverso, ¿no? Porque es en esta zona superior. Ahora, la disentería, que puede llegar a ser causada en zonas más raras, pero pues una complicación de la misma vía intestinal aguda podría ser que ya en un futuro cause disentería, va a verse como de 4 a 6, o sea, de 4 a 6 evacuaciones que sean una diarrea mucosanguinolenta, o sea, de características mucosas y con sangre, de 4 a 6 evacuaciones en 24 horas. Puede ocurrir pujo y también tenesmo rectal. Tenesmo es la sensación de que no se haya vaciado por completo el intestino a pesar de que ya se fue al baño, ¿no? Este es el tenesmo. Dolor abdominal, eso es muy común. Cólico, y si se dan cuenta no presenta fiebre. O sea, esta forma de infección no presenta fiebre. El diagnóstico debería de ser por una visualización directa de los trofozoitos, ¿ok? O sea, de la forma infectante como tal, porque conforme va pasando todo lo que es la diarrea por el intestino, los va quitando del mismo y pues bueno, puede llegar a observarse en un estudio coproparasitoscópico, 30 minutos después de la evacuación. Muchos autores recomiendan que sean 3 estudios en 3 días seguidos, justamente para tener un mejor parámetro de lo que se está observando. Entonces el coproparasitoscópico sería en estos 30 minutos después de la evacuación. Y lo que tenemos que observar son también si existen o no eosinófilos. ¿Por qué? Porque la eosinofilia es la principal. Los eosinófilos son los defensores en cuanto a los parásitos, ¿no? Y la eosinofilia sería un signo que pudiéramos estar observando en un examen, ¿no? De sangre periférica. Pruebas más avanzadas serían en PCR, por ejemplo, observar un antígeno específico de lo que es el parásito, en este caso entamoeba histolítica. Y pues bueno, gracias a observar este parásito o este antígeno específico podemos dar un diagnóstico, ¿no? Pero el estudio básico sigue siendo el coproparasitoscópico y la visualización directa de los trofozoitos. Su tratamiento es con imidazoles, el metronidazol y el tinidazol, preferentemente las dosis marcadas. Y ya en nuevos, o también se recomienda el uso de nitazoxanida de 15 miligramos por kilogramo por día, dividida en 2 dosis por 3 días. Ok, sería esto como el parámetro principal de lo que son el tratamiento de contra entamoeba histolítica en forma intestinal aguda, que es el 90%. Ahora, otras formas de que exista la entamoeba histolítica es con estas 4: el colon tóxico mebiano, el ameboma, la apendicitis amebiana o la amibiasis intestinal crónica, ¿ok? El colon tóxico amebiano básicamente es una forma excesiva de inflamación que ocurre porque el parásito está actuando a nivel intestinal. Es más común en los menores de 2 años que presenten desnutrición grave porque su intestino no está preparado para soportar tantos parásitos, por ejemplo. Tienen de 20 a 24 evacuaciones disentéricas, o sea, imagínense, casi 1 por hora, y por lo tanto la deshidratación es muy fuerte. Ya hablamos de deshidratación en el video sobre diarrea, los invito a verlos. Lo que ocurre con ellos es que hay un dolor cólico, es un dolor constante, no es un dolor como que va pasando y luego va aumentando y luego vuelve a pasar y va a aumentar, no es un dolor constante que además ocurre con fiebre, ¿ok? Ya la toxicidad está causando que provoque una reacción inmunológica como lo es la fiebre, y además hay
tenesmo, ¿ok? Tenesmo es esa sensación, como les decía, de no haber vaciado por completo el intestino y aún así estar yendo al baño. ¿Por qué? Porque ocurre ya una perforación a nivel intestinal. Su diagnóstico como tal, o sea, encuentro esto en una forma mucho más grave. Su diagnóstico como tal es a través de los trofozoitos en fresco y además aquí se puede indicar una radiografía. ¿Qué ocurre? Que hay una pérdida de austras y opacidad pélvica. Las austras básicamente son las curvaturas que presenta el intestino, el colon, ¿no? En específico. Y la opacidad pélvica pues es causada por la acumulación de amibiasis. Su tratamiento, a pesar de que es todavía una forma ya tóxica, podría llegar a utilizarse algún imidazol como el metronidazol de 7.5 a 15 miligramos por kilogramo de 6 a 8 horas por 10 días, pero este es un tratamiento intravenoso, que ya no es por vía oral como el pasado, sino que ya es de forma intravenosa. O la cirugía para acomodar el intestino y observar el daño que también se ha causado dentro del mismo. El ameboma, como su nombre lo indica, es una acumulación excesiva de entamoeba. Son pseudotumores que, además de presentar lo que son parásitos hechos bola o una acumulación de parásitos, tienen células inflamatorias, tienen un edema, tienen líquido y además tienen necrosis. Estos por lo regular son más comunes a nivel del colon ascendente y del ciego, que el ciego es básicamente esta región que está entre la porción terminal del intestino delgado y la porción inicial del colon, ¿no? Esta zona ileocecal, ¿no? Pero las zonas más comunes en el ciego y en el colon ascendente. Que se observa a la exploración, puede observarse una masa única en el colon, en la zona que le estoy mencionando, que es palpable y además hay evacuaciones disentéricas, o sea, evacuaciones con diarrea y sangre. El diagnóstico principal se establece por trofozoitos en heces, otra vez, el examen de trofozoitos en fresco, y la endoscopía. Cuando tenemos muchas dudas por observar una masa a nivel del colon y pensar en un tipo de tumor, en un tipo de carcinoma, se puede hacer una biopsia para observar el problema como tal. Su tratamiento pues es con metronidazol de 30 a 40 miligramos por kilogramo por día, dividido en 3 dosis por 3 días. Y también la cirugía para extraer el ameboma. La apendicitis amebiana es otra característica de lo que es entamoeba histolítica y es complicada en cuanto al diagnóstico porque la localización obviamente es ileocecal a nivel del apéndice y causa una inflamación crónica. Es un cuadro de apendicitis como tal aguda, que puede ser bacteriana, pero es un cuadro indistinguible, ¿ok? ¿Cuál sería como que la diferencia más marcada que podría observarse? La disentería, o sea, la diarrea con sangre que podría llegar a causar esto, porque de ahí hay dolor en flanco, en fosa ilíaca derecha, hay fiebre, hay irritación peritoneal, o sea, todos los signos clásicos de la apendicitis, y además hay disentería, ¿no? O sea, ¿qué sería esta? ¿Qué diferenciaría? El diagnóstico, la verdad es que de forma clínica es igual a la apendicitis bacteriana, y por lo tanto no se podría establecer una diferencia como tal. Pero su diagnóstico final, ya por cuestiones de estudio, podría ser por histopatología y observar ahí la diferencia entre un problema inflamatorio de bacterias y un inflamatorio por parásitos. Su tratamiento obviamente va a ser quirúrgico, lo que es la apendicectomía, y además puede utilizarse el metronidazol de 7.5 kilogramos de 6 a 8 horas por 3 días, ¿ok? Y la amibiasis intestinal crónica. Muchos autores todavía están en una diferencia si existe o no la amibiasis intestinal crónica, porque algunos mencionan que este es un fenómeno causado principalmente por Giardia lamblia o en combinación con Giardia lamblia. Pero quienes sostienen que todavía existe la amibiasis intestinal crónica es que van a ser niños que la entamoeba histolítica se hizo resistente al tratamiento con imidazoles. Y lo que tienen ellos es que cursan con periodos de diarrea, estreñimiento y desnutrición, porque pues ya llevan un gran rato con el parásito
en el intestino, ¿no? O sea, son periodos de diarrea alternantes, otros días tienen estreñimiento, y son niños que su peso no sube, ¿no? Además de talla, o sea, por eso observamos la desnutrición. El siguiente parásito que vamos a ver es justamente Giardia lamblia. Es el parásito más común en el ser humano. Su principal zona es en las zonas tropicales y en las zonas subtropicales. Es más común en los niños escolares de zona rural, o sea, niños un poquito más grandes. Se dan cuenta, la otra era las complicaciones de niños menores de 2 años, pues bueno, este es en un poquito más grandes. Y sobre todo por hacinamiento, o sea, porque hay muchas personas juntas en un mismo lugar, pues bueno, van a llegar a causar la parasitosis, ¿no? Su ciclo es muy parecido, si ustedes se dan cuenta, al de la entamoeba histolítica. Otra vez hay quistes que van a estar en el exterior. También después estos quistes van a ser ingeridos gracias a la contaminación de agua, comida o fomites, incluso con quistes que van a estar en su forma infectante, y en el intestino ya van a empezar a madurar del quiste a trofozoitos, su división, su multiplicación, porque copulan dentro del intestino, y su excreción en forma de quistes para que vuelva el ciclo, ¿no? Este es el ciclo normal de las parasitosis. ¿Cuáles son las características de Giardia lamblia? Giardia lamblia tiene la característica de tener flagelos, ¿ok? Que esto va a diferenciar las formas que van a presentar, si es trofozoito o si es quiste, ¿ok? El trofozoito es la forma como tal que vive adentro del intestino, que se dan cuenta tiene lo que son los flagelos, que son estas como patitas, vamos a decirlo así, que en realidad son pequeñas acumulaciones de membrana que van a permitir la movilidad del quiste, del trofozoito, perdón. Y la otra forma es el quiste, que el quiste es como una bolsa en donde van a estar todo el material genético de Giardia, y por lo tanto va a tener una capacidad de resistencia, ¿ok? El quiste tiene una pared hialina. Esta pared hialina le permite su resistencia a las condiciones del ambiente, por eso es que puede generar una contaminación a través de agua, comida, manos, fomites, etcétera, ¿no? Y además presenta lagunas internas. Estas lagunas internas es líquido básicamente que permite la nutrición mientras entra a un ambiente que sea más adecuado para Giardia. Que el ambiente más adecuado para Giardia es el intestino, otra vez, ¿no? Donde se empieza a desarrollar. El trofozoito, como les digo, tiene múltiples flagelos que le permiten su movilidad, y además en la parte anterior presentan un disco suctor. El disco suctor es como una pequeña boca que le permite que se pegue, ¿ok? Como unos pequeños dientecitos que se van a pegar a lo que es el intestino. Y por lo tanto es una hidroadhesión, o sea, se pegan básicamente a lo que es el sistema digestivo, ¿ok? Con esta boquita que tienen acá, que es el disco suctor. ¿Cuál es el ciclo de Giardia lamblia? Como les digo, la ingesta de quistes. Y algo bien interesante es que las hembras pueden llegar a poner hasta 300 millones de huevecillos, ¿no? De quistes. Y únicamente se necesitan de 10 a 100 para que la parasitosis comience. O sea, se dan cuenta, si es un lugar en el que la geofagia, o que no se laven bien las verduras, o que no se laven las manos, o que no se laven la ropa, o que el agua esté contaminada, presenta contaminación de Giardia lamblia, es muy común que se active la infección, ¿no? Porque únicamente necesita de 10 a 100 quistes, y pues una hembra pone 300 millones, o sea, es mucha la probabilidad de que esto ocurra. Como les digo, es por geofagia, por fauna, animales, fomites, como puede ser el dinero también, o alimentos con aguas negras. Ya hablábamos, ¿no? De que era la misma agua, frutas, verduras, etc. El parásito sobrevive a agua menor a 50 grados centígrados. Una vez que el agua sobrepase estos 50 grados, es decir, por ejemplo, al punto de ebullición, a hervir el agua, lo más común es que el parásito muera. Y esto es lo importante de hervir el agua en zonas, o en cualquier zona, ¿no? Para evitar cualquier tipo de parasitosis. Y lo que es Giardia lamblia se puede activar con el pH gástrico. O sea, el pH le sirve para decir, ¿sabes qué? Voy a despertar en este momento. Y justamente este pH empieza a generar que el parásito se divida.
¿ok? Una vez que entra a lo que es el tracto digestivo y se empieza a dar cuenta de que el pH gástrico es adecuado para su división, es como una alarma, ¿ok? Como una alarma biológica, empieza a permitir que se divida, sale del quiste y empiece su multiplicación en el intestino. Su división es en minutos, o sea, es muy muy rápida y como les digo, esta parte del disco suctor permite que se una al epitelio del intestino, o sea, se pega al epitelio del intestino. Sin embargo, una vez que se pegan al epitelio del intestino, hay algunos que mientras están pegados se van desprendiendo del mismo y esto los lleva a salir por lo que es la corriente fecal, o sea, por la misma corriente de las heces y pues es donde se pueden llegar a observar a través de un estudio. Los quistes, cuando estos se manifiestan dentro del organismo, pueden llegar a causar resistencia. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, tienen una pared hialina. Esta pared les va a permitir que muchos medicamentos no actúen sobre ellos y por lo tanto pueden llegar a causar infecciones constantes y crónicas. El parásito de Giardia lamblia tiene algunas teorías que nos dictan por qué es que es tan infectante. El primero es que es una teoría mecánica y básicamente nos indica que la desnutrición causada por Giardia lamblia se genera por una mala absorción, justamente porque como está en el intestino y está jalando constantemente nutrientes, pues esto va a hacer que el infante tenga desnutrición. ¿Y cuáles son las principales afectaciones de nutrientes? Sería la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, la vitamina B12 y algunos ácidos grasos. También a través del disco suctor se pega a lo que es el intestino y causa una irritación del epitelio, o sea, un daño constante al epitelio. El parásito no está solo y recordemos que existe microbiota que va a proteger al intestino. Sin embargo, como hay una competencia directa por nutrientes, el parásito que está en número mayor va a empezar a causar un daño a lo que es el intestino. Otro problema es que como son niños pequeños, se les está irritando constantemente el intestino y tienen que estar dividiéndose las células del epitelio. El problema radica justamente en que son células inmaduras, o sea, células que todavía no están bien diferenciadas, las que van a querer luchar contra esta infección. Y al querer luchar contra esta infección, pues bueno, van a verse superadas por la gran capacidad infectiva que tiene Giardia lamblia. Otro problema es la producción excesiva de moco que va a afectar la absorción de los nutrientes y que puede haber sinergismo con otros organismos, o sea que además de Giardia lamblia hay infección con entamoeba, que por ahí se haya filtrado una salmonela o cosas por el estilo, ¿no? O sea que ya no únicamente sea Giardia lamblia, sino que haya otras formas infecciosas. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas de la giardiasis, que así se denomina esta patología? Primero hay que saber que es un cuadro polimorfo y asintomático. Asintomático quiere decir que no causa ningún síntoma, o polimorfo quiere decir que no hay un patrón específico, sino que pueden ser múltiples problemas que van a observarse dentro del infante. Las evacuaciones van a ser explosivas, van a ser acuosas, van a ser pútridas, o sea, de un olor muy fuerte, espumosas y además amarillentas. Podemos llegar a observar esteatorrea porque justamente la esteatorrea es esta diarrea con presencia de grasa, de ácidos grasos, porque justamente Giardia lamblia causa una mala absorción de los mismos. El dolor epigástrico va a ser muy común, o sea, dolor, como se dice comúnmente, ¿no? En la boca del estómago, justo abajo de lo que es el apéndice sifoides del esternón. También hay dolor en el hipocondrio derecho y en la región vesicular, o sea, toda esta zona del colon transverso puede verse afectada. Hay distensión, o sea, el estómago está bastante distendido, ¿no? Eructos, náuseas, vómito, astenia e irritabilidad del infante. Hay peso bajo y también hay talla pequeña, que también puede llegar a observarse urticaria y eosinofilia, o sea, causar unas manifestaciones a nivel de la piel. El diagnóstico va a ser por el hallazgo de los quistes y los trofozoitos en las heces, otra vez por el examen coproparasitoscópico. Además, como les decía, el examen en fresco, el examen coproparasitoscópico es el diagnóstico de gold standard,
y se puede observar de 1 a 2 horas posterior a la evacuación, o es lo que se recomienda, que sea 1 o 2 horas posterior a la evacuación. En casos más extremos, que queramos observar otro diagnóstico diferencial, podríamos hablar del aspirado de líquido duodenal, es decir, una muestra de líquido que se va a observar en el microscopio para ver si existen o no lo que son los quistes o los trofozoitos. Esto es por una cápsula de Bell, que básicamente la cápsula de Bell es una como pastillita, una cápsula que van a ser ingerida por los niños mayores de 4 años. Sin embargo, otra de las principales características más nuevas para detectar a lo que son las yardiasis es con la clínica, obviamente, la epidemiología y además un antígeno específico que es el GSA65, que este es específico de Yardia Lamblia y otra vez, como le mencionaba en el anterior, es muy característico, ¿no?, para las pruebas de antígeno. El tratamiento es con metronidazol de 15 a 20 miligramos por kilogramo por día, dividido en 3 dosis por 7 días. Tinidazol o furazolidona, ¿ok? Que puede ser tomada igual en 7 días o el tinidazol en 2 días. Si todavía las manifestaciones siguen en el paciente, puede repetirse el tratamiento con el mismo esquema y, de ser necesario, vamos a investigar alguna inmunodeficiencia. O sea, por qué todavía, a pesar de ya tener el tratamiento, sigue con manifestaciones de yardiasis, ¿no? Y sobre todo investigar si existe algún problema con la inmunoglobulina A. Esta es la primera parte del video. Vamos a hacerlo en 2 partes. Y la siguiente va a también estar relacionada con otros parásitos como lo es la oxyuriasis, ¿ok? Entonces, gracias por ver el video y nos vamos a ver en la siguiente parte, en la parte 2.